No eclipsar a nuestros superiores, no confiar demasiado en los amigos y saber utilizar a los enemigos. Ocultar las intenciones, decir menos de lo necesario, defender la reputación con la vida. Muy buenas a todos, soy Tomás y bienvenidos a la explicación de las 48 leyes del poder. Por los que no os habéis leído el libro, os recomiendo mucho que os miréis una reseña o un resumen. La que subí yo os la dejo por aquí arriba en una tarjetita donde explico de qué trata y mi opinión al respecto. Esta va a ser la primera parte de explicando las leyes que contiene el libro. Hay 48 leyes y creo que todas en un vídeo no caben. Por lo tanto, tengo pensado hacer una serie de vídeos explicándolas. Aviso importante de que yo no voy a dar la opinión de las leyes en este vídeo. Yo me voy a dedicar a explicarlas porque hay algunas que realmente me parecen muy interesantes. Ante todo, os recomiendo que os leáis el libro. Aquí lo que voy a hacer es explicar lo más importante que quiere transmitir cada ley. En algunas estaréis más de acuerdo y en otras no tanto, pero bueno, eso ya sabéis que cada uno lo verá desde su perspectiva. En cualquier caso, hay que entender estas leyes teniendo en cuenta el tema principal del libro: cómo luchar para llegar a los escalones más altos del poder. Sin más rodeos, empezamos por la primera ley. No eclipsar a nuestros superiores. Hay que hacer que los que están por encima de uno se sientan lo suficientemente superiores. Todo el mundo tiene inseguridades. Si mostramos nuestras habilidades abiertamente, provocaremos sentimientos de rabia y envidia hacia los demás. Cuando se trata de nuestro jefe, por ejemplo, no hay que pasarse de la raya mostrando el talento propio, porque tan pronto como pueda nos sustituirá por otro. ¿Pero entonces se puede eclipsar a un jefe? El libro responde que sí, siendo uno mismo, de forma natural. Nunca hay que dar por asegurado nuestro estatus en una empresa. Hay sin fin de ejemplos donde el favorito deja de serlo porque se confía y eclipsa a su superior descaradamente. Se debe actuar ingeniosamente. Si eres más inteligente que el jefe, hay que parecer lo contrario. Se pueden incluso cometer errores sin importancia para que vea que le necesitamos. Solo puede haber un sol y nunca se debe tapar o competir contra su brillo. Hay que diluirse en el cielo para aumentar la intensidad de la estrella. Hay que evitar a toda costa las victorias sobre el jefe. Nadie recibe bien una derrota, y menos si el que la recibe es el jefe. No confiar demasiado en los amigos y saber utilizar a los enemigos. No hay que fiarse nunca de los amigos. Sienten envidia con facilidad y traicionan con mayor rapidez. Hay mucho más que temer de los amigos que de los enemigos. Por lo tanto, si no tienes enemigos, tienes que buscar la forma de encontrarlos. A menudo no se conoce tan bien como se cree a los amigos. Pocas veces la honestidad ha reforzado una amistad. En ese caso, puede que uno nunca sepa realmente cómo se siente un amigo. Los enemigos son una mina de oro sin descubrir que uno debe aprender a explotar. Por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores de Napoleón vio que su jefe llevaba la ruina a Francia y decidió aliarse con su enemigo más odiado, el jefe de la policía secreta. Ninguno esperaría nada del otro. Su relación se basaría en un interés mutuo y no se contaminaría por sentimientos personales. No lograron hacer caer a Napoleón, pero su unión inspiró a mucha gente que empezó a extender la oposición hacia Napoleón poco a poco. No hay que dejar que la presencia de un enemigo nos altere o nos preocupe. Más vale tener uno o dos oponentes claros que navegar sin saber dónde están los enemigos. Como sabes lo que pasa si metes tu dedo en la boca de un león, procurarás no hacerlo. Con los amigos no vas a tener esa precaución, te comerán vivo. Al hombre sabio le son más útiles sus enemigos que al necio sus amigos. Ocultar las intenciones. No debemos revelar nunca el objetivo detrás de nuestras intenciones. Hay que mantener a la gente desinformada, llevarles lo más lejos posible por el camino equivocado, y para cuando se den cuenta será demasiado tarde. Si lo pensamos fríamente, casi todo el mundo es un libro abierto. Lo revelan todo de su vida: emociones, opiniones, planes, todo. Lo hacen porque es muy complicado controlar la lengua y medir lo que se dice. También lo hacen porque creen que siendo honestos y sinceros se ganarán el corazón de la gente, y están tremendamente equivocados. Ser descaradamente abiertos nos hace predecibles, y así es imposible que se nos respete o se nos tema. Así nunca se alcanzará el poder. Para llegar al poder hay que dejar a un lado la honestidad y ser un maestro ocultando las intenciones. Hay que dejar que la mentira más grande y maliciosa oculte lo que parece malicioso. Por eso hay que ocultar el propósito y el proceso. Hay que imitar a aquellos pueblos guerreros cuyos planes no sabe nadie más que el país saqueado por el que han pasado. Decir menos de lo necesario. Si se quiere impresionar a la gente con palabras, cuanto más se dice, menos se controla la situación y más posibilidades hay de soltar una tontería. Cuando se dice menos de lo necesario, inevitablemente se da una imagen de mayor grandeza y poder de lo que se es en realidad. El silencio hace que los demás se sientan incómodos. Las respuestas cortas y los silencios harán que los demás quieran llenar esos espacios vacíos, revelando información muy valiosa sobre sí mismos y sus debilidades. Andy Warhol se dio cuenta de que en general es imposible convencer a la gente de que hagan lo que uno quiere hablando con ellos. Una vez le dijo a un amigo:
He aprendido que se tiene más poder si se cierra el pico. Se dio cuenta que cuanto menos dijera de su trabajo, más se hablaba de él, y por lo tanto más valioso se hacía. Al decir menos de lo necesario, se crea una apariencia de tener conocimientos y poder. Además, se corre menos peligro de decir alguna tontería o algo peligroso. Porque aquí os va una historia perturbadora. Durante el mandato de Zar Nicolás en 1825, en Rusia, se condenó a un contrario a muerte. El día de la ejecución, el condenado tenía la cuerda en el cuello, y cuando se abrió la trampilla, se rompió la cuerda y él sobrevivió. En esa época casi siempre se perdonaba la vida de esos hombres, ya que se consideraba un señal del cielo que se salvara. Este se levantó del suelo y dijo gritando: «Ven, en Rusia no saben hacer nada bien, ni siquiera saben hacer cuerdas». Nicolás, a punto de firmar el perdón para el condenado, preguntó si este dijo algo después del milagro. Le hicieron saber lo que dijo, por lo tanto Nicolás rompió el papel del perdón y dijo: En ese caso vamos a demostrar que está equivocado. Al día siguiente lo colgaron de nuevo. Esta vez no se rompió la cuerda. Una vez que las palabras están dichas no se pueden retirar. Se debe mantener el control. Las ostras se abren por completo cuando hay luna llena. Y cuando un cangrejo ve una, le lanza una piedra para que no pueda volver a cerrarse. Y así le sirve de alimento al cangrejo. Este es el destino de aquel que abre demasiado la boca y que por lo tanto se pone a merced de quien le escucha. Defender la reputación con la vida. Muchas cosas dependen de ella. Solo a través de la reputación se puede intimidar y ganar. Hay que trabajar para crearse una reputación, ya sea siendo generoso, honesto o astuto. Luego hay que conseguir que la reputación llegue a los oídos de la mayor gente posible, pero sutilmente. Una reputación sólida da más presencia y exagera los puntos fuertes, sin tener que gastar demasiada energía. También puede crear un aura que inspirará respeto o incluso temor. La reputación debe ser sencilla y estar basada en una cualidad muy valiosa. Y nunca hay que enfadarse ni ponerse a la defensiva si le atacan a uno. Eso solo demuestra debilidad. El poderoso león juega con el ratón que se cruza por su camino. Cualquier otra reacción arruinaría su temible reputación. Y hasta aquí la primera parte explicando las 48 leyes del poder. ¿Qué os ha parecido? Hacedme saber vuestra opinión en los comentarios. En la descripción iré actualizando los links a las otras partes, cuando las vaya subiendo. Nos vemos en la próxima. Adiós.